ha ocurrido una cosa muy grande con el tema del anti-cheat de XDefiant y nos han dado mucha información. Así que te voy a explicar lo que ha pasado. Pero antes tienes que saber que nos acaban de decir ahora mismo el productor ejecutivo de XDefiant que vamos a tener la primera actualización de XDefiant muy cerca. Si todo va bien será este fin de semana y meterán cosas como el modo práctica. Es muy importante, pero más importante es toda la seguridad del juego y la polémica que ha pasado hoy con el tema hack. Te explico, XDefiant acaba de salir, lleva 2 días y pues ya hay algún que otro hacker en la comunidad. Tristemente es normal, sucede en todos los videojuegos, nunca va a dejar de pasar, pero lo realmente importante es las propias medidas que pone el juego para parar a estos hackers. Eso es lo que hace que un juego sea seguro. Y justo los de XDefiant han anunciado algo muy grande con su anti-cheat. Bien, ¿qué ha ocurrido? Pues resulta que hay una comunidad de hackers que se dedicaba a repartir un hack concreto para XDefiant. De hecho, hasta tenían su propio grupo donde todo el mundo hablaba y comentaba cómo le iba lo que había instalado. Pues bien, han pasado 2 cosas con esto. Por un lado, hay foros en la comunidad que se dedican a desmantelar este tipo de cosas, como a cazar hackers. De hecho, es esta persona que te estoy poniendo el autor de esta primera noticia, y es que al parecer había un hack en concreto de esta comunidad que lo han detectado y lo han explotado. Y todo el mundo que usaba ese hack automáticamente le banearon. De hecho, aquí te pongo una imagen para que veas cómo es cuando banean a una persona. ¿Y qué ha pasado a raíz de esto? Pues que los de XDefiant, el productor ejecutivo del juego, han salido a dar la cara y a enseñar a la comunidad que están trabajando mucho con este tema. Pero lo mejor de todo es que no acaba aquí el anti-cheat de XDefiant. Para quien no sepa el anti-cheat que usa este juego, pues vamos a buscarlo ahora mismo. Y como estáis viendo, es Battle Edge. Es un anti-cheat muy famoso y que Ubisoft usa mucho para sus juegos. De hecho, Ubisoft hace muy poco, hace 8 días tan solo, nos ha dado mucha información sobre su anti-cheat que usa con XDefiant de Battle Edge. De hecho, como veis, aquí tenemos 2 artículos. Ubisoft nos acaba de dar estas noticias sobre su anti-cheat y nos está contando Ubisoft que este anti-cheat es el que usa para sus juegos, que es un anti-cheat que tiene muchos años, mucho recorrido, y que su funcionamiento sería iniciarse una vez el juego se abre y automáticamente se pondría a buscar todos los archivos del juego sin guardar ninguna información, simplemente lo lee la memoria de tu ordenador y detecta anomalías. Esto es lo que nos están diciendo. De hecho, hay muchísima información sobre este anti-cheat. Lo mejor de todo es que no acaba ahí. De hecho, algo que le encanta hacer a Ubisoft es que de vez en cuando emite un artículo reportando toda la gente que ha sido baneada con ese anti-cheat. Es increíble, de hecho lo emiten de forma periódica. Hasta ahora lo han hecho con Rainbow Six, que es un juego de Ubisoft, que es hermano de XDefiant, y de hecho aquí puedes ver el tipo de comunicados que emiten. Son comunicados extensos, siendo totalmente transparentes con su anti-cheat y cómo funciona dentro del juego, pero lo más importante es enseñarte que su anti-cheat funciona y de hecho, como podéis ver aquí, en 2023 baneó a 100.000 personas. Número que se suma con el día de hoy con la ola de baneos a todas las personas que usaban ese hack de XDefiant. Así que concluyendo con el anti-cheat de XDefiant, por un lado Ubisoft se toma muy en serio este tema y de hecho, como has estado viendo, emiten comunicados, lo que me da a pensar que pueden hacer algo similar con XDefiant. Y por otro lado tenemos a la propia comunidad del juego de XDefiant dando la cara y enseñándonos que están trabajando muy duro con esto. Eso quiere decir que en teoría, aparentemente, al menos desde estos 2 primeros días que hemos tenido de XDefiant, el juego es seguro, sobre todo porque vinieron hackers, que como te digo, siempre va a haber en cualquier juego de hecho, pero la diferencia está en las empresas que hacen por parar este tipo de prácticas. Y en 2 días XDefiant ha conseguido tirar un hack que lo está usando mucha gente. Por lo tanto, pinta muy bien este tema, no solo por su victoria que han dicho, sino también porque parece que tanto por parte de XDefiant como de Ubisoft se lo están tomando muy en serio de cara al futuro. Pero lo mejor de todo es que solamente lo han hecho en estos 2 primeros días, lo que da a entender que están haciéndolo muy bien. De hecho, te recuerdo, bueno, también para quien venga nuevo, que sepas que todos estos son los puestos de trabajo de XDefiant y hay muchos trabajos de ciberseguridad. Como veis, se están tomando este tema muy en serio. Son muy buenas noticias, chicos, literalmente lo mejor que le podría haber pasado a este juego, porque como te digo, hackers va a haber siempre, y no solamente en este juego, sino que en todos los juegos. El punto de todo esto y lo importante, la diferencia, es que la empresa haga por mantener su juego seguro. Y como veis, lo está haciendo. Lo ha hecho hoy, en el segundo día de XDefiant.
aquí tenéis la nota. Así que muy buenas noticias, chicos. Si os gusta mucho este vídeo, un día hago un único vídeo hablando puramente de su anti-cheat. Solamente si os gusta. Decírmelo en los comentarios o dando like también me lo hacéis saber. Así que eso sería todo por ahora. Están pasando muchas cosas en la comunidad de XDefiant. De hecho, ahora mismo, hoy, han anunciado muchas skins gratuitas nuevas con un nuevo sistema. Te lo voy a dejar en este vídeo, un vídeo muy corto donde te enseño a reclamar estas nuevas skins de XDefiant.